En su Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos, vamos a mirar en el capítulo 8. Hoy vamos a partir desde el verso 6 en adelante. Ya hemos considerado los primeros versículos. El capítulo 8 habla del nuevo pacto. El nuevo pacto es el que Dios establece con el hombre, pero especialmente con la nación de Israel. Algo importante a considerar: Dios es un Dios de pactos. Dios entra en pacto con el hombre y aquí encontramos la base del nuevo pacto. La base del nuevo pacto descansa en el nuevo sacerdocio que es el Señor Jesucristo. Vimos en primer lugar los primeros 5 versículos cómo el nuevo sacerdote es entronizado. La entronización del sacerdocio de Cristo que es superior. Dice el verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él está diciendo lo que estamos hablando, la importancia es que el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, una vez efectuado su ministerio terrenal, dice la Escritura que fue recibido arriba, ¿qué? En gloria, y al ser recibido arriba en gloria, Él ejerce un ministerio nuevo que tiene que ver con el sacerdote. Él ahora es sumo sacerdote. Recuerda que los sumos sacerdotes en la antigüedad solamente una vez al año podían entrar al lugar santísimo y presentar ofrendas por el pecado de la nación de Israel delante de Dios. Eso ocurría una sola vez. Los seres humanos necesitaban a los levitas, a los sacerdotes, porque eran ellos los representantes de los hombres ante Dios. El escritor a los Hebreos nos está diciendo ahora, mira, estos hombres entraban una sola vez, estaban de pie por el momento de la presentación y luego se iban. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él presentó un sacrificio, una ofrenda y se ha sentado en los cielos. Es decir, permanentemente Él tiene un ministerio activo por nosotros. Mira la base, dice ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Obviamente se está contrastando el ministerio, el sacerdocio terrenal con el sacerdocio celestial. Verso 3. Pero todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también él tenga algo que ofrecer. Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Jesús, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué no podía ser sacerdote o sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo? Porque no cumplía la ley del pacto que enseñaba sobre el ministerio de sacerdocio. Primero, él tenía que ser levita, descendiente de Aarón. ¿Y Jesucristo venía de qué tribu? De la tribu de Judá. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué según la ley? Según lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento. Verso 5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, ¿en dónde? En el monte. Es decir, lo que Moisés ve es la gloria celestial. Ve el gran trono de Dios, el gran tabernáculo de Dios. Y él, bajo las instrucciones divinas, lo que tiene que hacer es una representación, un bosquejo, una maqueta. ¿Recuerdas que cuando se hace una obra de ingeniería, se hace una construcción de un edificio, primero se presenta ¿qué cosa? Una maqueta, sea esta escala, para tener una visión tridimensional del proyecto. Así Dios le ordenó a Moisés, escribe y representa lo que has visto. Y el tabernáculo solamente era una figura visible de lo que es la obra gloriosa del tabernáculo allá en los cielos. ¿Por qué visible? Porque Dios estaba preparando a la nación de Israel para enseñarles acerca del nuevo sacerdocio celestial. Ahora, ¿qué hace un sumo sacerdote? Algo importante. Primero, que él tenga las credenciales de ser un sumo sacerdote. Jesús terrenalmente no lo tiene, pero celestialmente sí las tiene, porque él es sacerdote del nuevo orden. ¿Cuál es el nuevo orden? Según el orden de Melquisedec. Melquisedec, ¿quién es? Es un personaje que no sabemos de su ascendencia ni descendencia, pero sí sabemos que Abraham
le entregó los diezmos reconociéndole, y él bendijo a Abraham, y detrás de Abraham estaba toda la nación de Israel, para hacerle ver a los destinatarios de esta carta que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio superior y único. Ya les he dicho antes que en la antigüedad ningún rey podía ejercer como sumo sacerdote, era prohibido por la ley. Pero el nuevo orden, el orden del Señor Jesucristo, Jesucristo es rey y también es sumo sacerdote. Ahora, Él tiene las credenciales, Él es un sumo sacerdote. Segundo lugar, debe tener un lugar donde presentar su sacrificio o realizar, mejor dicho, su ministerio. ¿Dónde lo realiza Jesús? No en el tabernáculo terrenal, pero sí lo hace ¿dónde? En el tabernáculo celestial, donde está a la diestra del Padre, y por estar a la diestra del Padre continuamente Él está ejerciendo su ministerio de intercesión. ¿A favor de quién? De usted, de mí, a favor del pueblo de Dios. En tercer lugar, tienen que haber pactos, porque el antiguo sacerdocio fue establecido en base a un pacto, el pacto de la ley, el pacto que Dios le entregó a la nación de Israel. Este nuevo pacto también, este nuevo sumo sacerdote también está basado sobre su persona, sobre su ofrenda y también sobre un nuevo pacto. Versos 6 al 13, vamos a ver el establecimiento del pacto superior. En primer lugar, el verso 6, vamos a mirar juntos, es superior el pacto nuevo por la condición de este ministerio. Es superior por la condición del ministerio. Verso 8 dice, pero ahora tanto, mira cómo es mejor en posición, pero ahora tanto mejor ministerio es el quién. Verso 6, el suyo. Ese suyo es Jesucristo. Es superior, es mejor. La palabra mejor es más excelso. ¿Por qué es mejor o más excelso? ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? La pregunta ahora es, ¿a qué pacto se refiere? Es mediador. Antes, en el capítulo 7, verso 22, Jesucristo era fiador de un mejor pacto. Ahora Jesucristo es el mediador, el reconciliador. Es decir, la persona que une dos partes para que se beneficien ambas partes. ¿Dónde encontramos nosotros ese acto de reconciliación? En la cruz. ¿Por qué en la cruz se une quién? El pecador puede acercarse ahora a Dios a través de quién? A través del nuevo mediador, porque hay un solo Dios, primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. ¿Por qué es importante su humanidad? Porque en su humanidad nos entiende, nos comprende y se identifica también por nosotros. No puede haber redención si no hay un pariente redentor. Para eso el Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombres. Por eso que fiador y también es mediador de un mejor pacto. Ahora, el escritor a los Hebreos en el capítulo 8 no hace referencia a quién escribió o quién profetizó acerca de este mejor pacto. Pero conociendo los hebreos su historia, ellos sabían que poco tiempo antes del cautiverio, cuando la tribu de Judá y Benjamín son llevadas cautivas por los babilónicos, Dios a través de Jeremías les advierte previo al cautiverio. Jeremías va a ministrar previo al cautiverio y va a llamar a la nación al arrepentimiento, porque ellos en ese presente han abandonado las promesas, han abandonado al Dios de sus promesas. El cautiverio vino sobre la nación de Israel por desobediencia a los mandatos que Dios les había dado. Pero Dios en Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, Dios le dice a la nación de Israel que llegará un momento en que Dios nuevamente volverá a hacer un pacto con su pueblo, la nación de Israel. Y en ese pacto Dios le promete que va a cambiar el corazón de piedra que ellos tienen por un corazón de carne, un corazón nuevo, transformaría sus vidas. Es decir, que ya entonces Dios está anunciando, está diciendo que el primer pacto en algún momento tenía que quedar atrás, porque vendría un pacto mejor. Ahora, recordemos que en Deuteronomio capítulo 29, la nación de Israel, la segunda generación, se compromete con Dios de obedecer el pacto de la ley.
El pacto de la ley incluía leyes, mandamientos y también ordenanzas. Y la nación de Israel, y Dios le dice, les presento delante de ustedes como testigos el cielo y la tierra. Si andan en mis caminos, yo les voy a bendecir. Pero si desobedecen, vendría sobre ellos ¿qué? La disciplina divina. Mira conmigo entonces, Jesucristo es fiador de un mejor pacto, es superior por la condición del ministerio que Él realiza. Jesucristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. Las promesas antiguo-testamentarias tenían que ver, me obedeces, te bendigo. Me desobedeces, te castigo. Obediencia trae consigo bendición, desobediencia trae consigo juicio y ellos por la desobediencia serían también castigados. Pero las promesas del nuevo pacto, ¿qué dice el texto? ¿Son qué? ¿Qué dice el verso 6 al final? Son mejores promesas. Mira, es superior, este nuevo pacto es superior por su contenido y otra cosa más. Y también su permanencia. Mira el verso 7. El planteamiento propio. Porque si aquel primero, hablando del primer pacto, hubiera sido ¿qué? Sin defecto, no significa que en el sentido era defectuoso, sino que significa que no lograba en la persona producir perfección. Por ejemplo, un hombre que pecaba presentaba una ofrenda, un sacrificio delante de Dios. Ese pecado quedaba cubierto por esa sangre, por ese sacrificio. Ritualmente ese hombre se iba limpio, pero emocionalmente no era limpia la conciencia de pecado. ¿Cómo ahora lo es? ¿Lo tiene? Ellos tenían las ofrendas, los sacrificios por el pecado de hierro, pero no el pecado de soberbia. No existía una ofrenda para aquel que decidía pecar deliberadamente y luego decir, no hay problema, yo presento un sacrificio y se acaba. Dios dice que no. No hay provisión para ese tipo de pecado de soberbia, porque lo hicieron sabiendo que no tenían que hacerlo. Ellos se comprometieron a obedecer, ¿qué cosa? La ley de Dios. Es por eso que ahora tenemos que el primer pacto, dice el texto, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para qué. Porque hay un segundo. Porque el primer pacto trató con el estereotipo, trató con el aspecto externo, trató con lo ritual, lo ceremonial, pero no pudo trabajar ¿dónde? En la conciencia. Es por eso que el salmista dice, límpiame de mi maldad. ¿Recuerdas el salmo? Con hisopo límpiame. ¿Por qué? Porque él está hablando no de su pecado ritual, sino que está hablando de qué? De su condición emocional. No apartes de mí tu espíritu. Esa es su conciencia humana. ¿Por qué? Porque la ley no ministraba en la conciencia del hombre. Pero sí lo hace, ¿qué cosa? La gracia. Es por eso que porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Mira la promesa profética, verso 8. Porque reprendiéndoles dice, citando Jeremías 31, el Antiguo Testamento, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, ¿con quién? ¿Qué dice? Con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué va a establecer Dios? Un nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto, la base del nuevo pacto fue dada a la nación de Israel. Lo dice Jeremías en el capítulo 3, verso 6, que son en los días los días de Josías. Dice Jeremías 3, 6, me dijo Jehová en días de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Es decir, en tiempo del profeta Jeremías, la nación de Israel se había ¿qué? Rebelado. Espiritualmente se había prostituido tras dioses paganos y ajenos.
Y Dios les dice, les voy a castigar, porque la base del primer pacto fue condicional. Si me obedecen, los bendigo. Si me desobedecen, les castigo. Y el profeta Jeremías va a ministrar a la casa, mira cómo dice el verso 8 al final. ¿Qué dice? ¿A quién ministra Jeremías? Y aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré ¿con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué cosa? Ahora, ¿cuál es la casa de Israel y cuál es la casa de Judá? ¿No es el mismo pueblo? Ahora, cuando ustedes estudien el Antiguo Testamento, los profetas menores, vas a ver que algunos profetas profetizaron a Israel. Cuando profetizan a Israel, están profetizando a las 10 tribus del norte. ¿Recuerdas que con los hijos de Salomón el reino se dividió? El reino del norte y el reino del sur, con sus dos hijos, Jeroboam y Roboam. Cuando se profetiza a las 10 tribus del norte, los profetas utilizaron el término Israel. Y cuando profetizan a las 2 tribus del sur, utilizan el término Judá. Las 2 tribus del sur eran Judá y Benjamín. Las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos por los asirios. Las 2 tribus del sur fueron llevados cautivos por los babilónicos. Ahora, el profeta está profetizando ¿a quién? A toda la nación de Israel. Y les está diciendo que aunque sean esparcidos, aunque fueron expatriados, fueron llevados cautivos, Dios está haciendo una promesa ¿con quién? Con su pueblo, con la casa de Israel y la casa de Judá. Déjame decirte algo, Dios no ha hecho ningún pacto con la iglesia. Dios no ha hecho un pacto con nosotros los creyentes de esta dispensación. Todos los pactos que Dios hizo en la antigüedad los hizo con la casa de Israel, con la descendencia de Abraham, con los hebreos, los judíos, el pueblo de Israel. No hay ningún pacto que Dios hizo con la iglesia. Nosotros disfrutamos del nuevo pacto. Nosotros caemos en la bendición del nuevo pacto, pero Dios no pactó con la iglesia. Hoy en día hay una teología práctica, sensacionalista, que le dice a los hombres, ¿por qué no pacta usted con Dios? ¿Qué tengo yo para ofrecerle a Dios que Dios salga beneficiado de un pacto conmigo y con Él y conmigo? ¿Qué le puedo ofrecer a Dios para que salga beneficiado? Nada. Esos pactos de promesa, de dinero, de sacrificios, no son bíblicos. No provienen de la palabra de Dios. Son un intento de manipular a creyentes que ignoran las Escrituras. Dios es un Dios de pacto. Y Dios pactó con la nación de Israel. Y Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, vas a tener una descendencia, vas a tener una tierra y de ti vendrá alguien que será bendición a todo el mundo. Dios pactó con él y Dios le dijo, yo lo haré. Y ese pacto se tiene que cumplir. Dios pactó con la nación de Israel y le dijo a David, mira, de tu descendencia, de tu familia y de tu casa, yo voy a levantar a un rey. Dios lo prometió y Dios lo ha cumplido en parte. Porque el rey vino, el descendiente de David vino a la casa de Israel, vino a la casa de Jacob, vino al pueblo de Israel y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Por lo tanto, ahora, les digo algo más. Cuando una persona quiere estudiar los eventos futuros, la escatología, lo que va a venir, el futuro, el devenir, los eventos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo primero que tiene que entender son los pactos de Dios con la nación de Israel. Porque si usted no entiende los pactos, va a perderse la escatología. Porque la venida del rey, del Mesías, el reinado sobre esta tierra, va a ser en cumplimiento ¿a qué? A los pactos que Dios le hizo ¿con quién? Con la nación de Israel. Dios le prometió a Israel una tierra y un rey. Pregunta, a la iglesia, los creyentes,
la dispensación de los cristianos, ¿se nos ha prometido la tierra por heredad? No, ¿qué se nos ha prometido a nosotros? Somos nosotros ciudadanos del reino de los cielos. El Señor fue a preparar lugar, ¿a dónde? En la casa del Padre. Usted y yo tenemos nuestra ciudadanía, ¿dónde? En el reino de los cielos. No se nos ha prometido la tierra. ¿A quién se le prometió la tierra? A la nación de Israel. Por lo tanto, estos pactos, ya aún la base de este pacto es hecha. Jeremías se lo dijo. ¿Con quién? Tu pueblo. ¿Quién? Israel y la casa de Judá. Nosotros entramos en los beneficios de estos pactos. Verso 9. El pacto pasado. Mira lo que dice. No como el pacto que hice con sus padres. Con sus padres se refiere a la nación de Israel en el pasado. En días que los tomé de la mano para sacarnos ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Me gusta el lenguaje. Los tomé de la mano. Como un niño que está perdido y no sabe dónde ir. No sé si le ha pasado a usted encontrar un niño en un supermercado, en un lugar que se ha perdido desesperado. No hay nada más confortante para ese niño desesperado que venga alguien que lo tome de la mano, lo conduzca hacia un lugar donde pueda encontrar a sus padres. Dios vio a la nación de Israel en Gosén. ¿Cómo estaban ellos? ¿Debilitados? ¿Tristes? ¿Sufrientes? ¿Esclavos? Los tomé de la mano, los conduje para darles seguridad. Tomar a alguien de la mano es darle ¿qué? Seguridad, confianza. El lenguaje figurado lo usa el profeta que dice que Dios vio a la nación de Israel desnuda y desamparada, y Él vino y la vistió y la hizo hermosa. Ese es el cuadro de Dios con la nación de Israel. En días que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de las penurias, de la miseria, porque ellos no permanecieron ¿en qué? En mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Oye, qué interesante. Dios le llamó, le escogió. Es el propio Jeremías capítulo 31 que dice, con amor eterno te he amado. Dios amó a este pueblo incondicionalmente, pero la base del pacto, de ese primer pacto, era condicional. ¿Qué significa eso? Que había una responsabilidad de parte de ¿quién? De Israel. ¿Cuál era? Obedecer. Pero aquí está diciendo lo siguiente. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. En otras palabras, fueron desobedientes. Porque fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia, la tribu del sur de Judá y Benjamín. Porque ellos desobedecieron la promesa de Dios. Guardar el día de reposo, guardar las fiestas que Dios les había dado. Yo me desentendí de ellos. Al punto que cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, a los suyos vino, y los suyos, mira conmigo en Juan capítulo 12, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 39 dice, por esto no podían creer. ¿Por qué? Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, aún ellos estaban ¿qué? En ceguera espiritual. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 13 por qué Jesús habló en parábolas? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero ustedes son bienaventurados, los que creen y los que han entendido. Es por eso que la nación de Israel, 4 días antes de la muerte del Señor Jesucristo, en la entrada en Jerusalén, tiran palmas, sus mantas y le gritan a Jesús, Hosanna, reina sobre nosotros. Y esa misma gente, 4 días después, ¿qué decían?
crucifícale. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo querían hacer rey? Por los panes y los peces. Pero no porque verdaderamente entendieron que Jesús era el Mesías. Mira conmigo en Romanos, por favor, capítulo 11. Libro de Romanos en el capítulo 11. Aquí se describe la actual condición de la nación de Israel y qué va a pasar con ellos. Romanos en el capítulo 11. Mira conmigo el verso 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido Israel? ¿Qué ha acontecido Israel? ¿Qué dice el texto? Endurecimiento en parte. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, ¿qué cosa? La impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que la actual condición de Israel, ¿qué es? Ceguera. Jesucristo en Lucas capítulo 21 dijo, Jerusalén seguirá siendo hollada o pisoteada por los gentiles. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? Cuando Nabucodonosor conquistó la ciudad de Judá y de Benjamín, las dos tribus del sur, y llevaron cautivo en tiempos de Daniel. ¿Recuerdas Daniel? En ese tiempo comenzó el tiempo de los gentiles, donde Israel pierde preeminencia en esta tierra. Dios no está tratando con la nación de Israel, pero llegará un momento en que Dios volverá a tratar con ellos, porque el texto dice, y todo Israel será ¿qué? Salvo. No significa todos los integrantes de Israel. La idea es tomar el contenido por el continente. Un día yo en el programa radial hice mención de una situación que ocurrió en Argentina cuando se produjo el conflicto con los ingleses. Y yo dije que los chilenos, hice el comentario popular, que es la creencia de los argentinos, que los chilenos le dijeron a los ingleses dónde estaban los jóvenes de la colimba, los jóvenes soldados argentinos, que los chilenos fueron los que le dieron el dato. Y alguien llamó a la radio diciendo, no fueron los chilenos, sino que fueron algunos chilenos. Obviamente se refería a una persona que estaba en contra de aquel momento del gobierno del presidente actual, que era Pinochet. Entonces su comentario era atacando directamente al dictador que fue, como su interpretación. Justamente cuando me estaba diciendo esto el señor de la radio, me dijo, bueno, este fue el llamado que hay que tener y a veces hay que tener cuidado en lo que decimos. Yo le encuentro toda la razón y luego le pregunto, ¿cómo salió Chile? Porque eran las eliminatorias de la Copa de Libertadores de hace 2 años atrás, un par de años atrás. La primera vez que fue campeón Chile. Podemos editar esa parte, no se preocupe. Y le dije yo, ¿quién ganó? Ganó Chile. Y yo le pregunto, ¿Chile ganó? Sí. ¿O la selección chilena? ¿Quién ganó? Pero se toma el contenido por el continente. ¿Entiende la idea? Así, no es que todos los hebreos, todos los judíos van a ¿qué? A ser salvos, pero Dios va a salvar ¿a quién? A la nación de Israel, aunque sea un pequeño remanente. Míralo el verso 5. ¿Qué dice el verso 5 del capítulo 11? Así también, aún en este tiempo ha quedado ¿qué? Un remanente escogido, ¿qué? Por amor a ese remanente escogido, Dios salva ¿a quién? A la nación de Israel. ¿Por qué? Porque esa es la base del pacto. Mira conmigo el versículo 10, volviendo ahora a Hebreos capítulo 8, la promesa del nuevo pacto. ¿En qué consiste ese nuevo pacto que Dios prometió con Jeremías? Que Dios le prometió a la nación de Israel. Versos 10 al 12 vemos ahí la promesa del nuevo pacto.
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y algo interesante, después de aquellos días. Es decir, este es un término teológico que significa que si ahora Dios no está tratando directamente con Israel, ¿qué significa? Que en algún momento Dios volverá ¿a qué? A tratar con ellos. Escatológicamente comienza después del traslado de la iglesia. Porque cuando la iglesia sale del escenario terrenal, Dios comienza a tratar ¿con quién? Con la nación de Israel, porque lo primero que va a venir sobre la nación de Israel es la última semana de Daniel, que tiene que ver ¿con qué? Con el tiempo de la tribulación. ¿Por qué Dios envía tribulación a la nación de Israel? Afecta a toda la tierra, pero el propósito principal es con Israel. ¿Por qué? Porque a través de este proceso de disciplina, Dios logra que un remanente de judíos que sobrevive al genocidio, al antisemitismo que ocurrirá en aquel tiempo, un grupo de remanentes sobrevive. Y cuando el Señor Jesucristo viene del cielo a la tierra a reinar sobre esta tierra, ese remanente levanta sus brazos diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir sus pactos y sus promesas ¿a quién? A Israel. Mira lo que dice el texto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Me suena Joel 2:28. Y de aquellos días. ¿Dice quién? El Señor. Es decir, que esto es promesa de quién. No es invención del autor. Mira el contenido del pacto. En primer lugar, pondré mis leyes en la mente de ellos. Es interesante que el Salmo 1:2 dice que bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley ¿qué hace? Medita de día y de noche. La primera promesa es que Dios pondrá la ley en medio de ellos. Será el centro. En el reino milenial, toda la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de Jehová. Una aplicación a nosotros es que Dios, cuando recibimos a Cristo, Él implanta su palabra ¿en dónde? En nuestras vidas. Segunda promesa que dice Dios, no simplemente pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón ¿qué? Las escribiré. Dijo Ezequiel capítulo 36, os daré un corazón nuevo. ¿Qué ocurre hoy con los creyentes? Es el Señor quien pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Qué más le promete Dios a la nación de Israel? Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí, ¿qué? Por pueblo. Todo el tiempo Dios estuvo haciendo esta misma promesa con Israel. Se lo hizo cuando salieron de Egipto. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Se lo dijo cuando Dios les entregó la ley. Se la repitió en Deuteronomio capítulo 26. Y en el reino milenial será cierto. Escucha un versículo interesante, Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios sobre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Recuerdas cuál es la promesa? Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí, ¿qué? Por pueblo. Cuarta parte de la promesa, verso 11. Cuando leo este versículo digo, se me va a acabar a mí el ministerio, el trabajo. ¿Qué dice el verso 11? Y ninguno enseñará ¿qué? A su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo ¿qué? Conoce al Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo del reino, todos le conocerán. Porque todos me conocerán. Quinta promesa, desde el menor hasta el mayor. El conocimiento de Dios llenará toda la tierra. Dice Isaías 11:9, no hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Dice Isaías 55:14, y todos tus hijos serán enseñados directamente por Jehová. ¿Por qué? Porque en el reino milenial, ¿quién estará sobre esta tierra?
La propia persona de Cristo Jesús. Y las naciones vendrán de año en año a oír la sapiencia, la enseñanza, la instrucción de Jehová. Mira, en sexto lugar, verso 12. Porque será propicio ¿a qué? A sus iniquidades. Esta es la obra del sumo sacerdote. El resultado de su obra será la propiciación, que significa el pago de la deuda está cancelado. Me encanta primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Mira lo que dice. Hijitos, verso 1. Si alguno hubiese pecado, abogado tenéis para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Me encanta esa palabra propiciación. En el Antiguo Testamento, el propiciatorio era la cubierta del arca del pacto. En el propiciatorio, con dos querubines uno al lado de otro, era el lugar donde se encontraba el Dios Santo con el hombre pecador. Se encontraban una vez al año. Y solamente ese hombre pecador podía encontrarse en el propiciatorio, kafar en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, que cubierta. Solamente podía presentarse si él venía con ¿qué cosa? Con un sacrificio de sangre para derramarlo en ese lugar. Y él ya tenía que haber confesado y haber hecho un sacrificio por sí mismo. Ese era el propiciatorio. En el Nuevo Testamento, la palabra propiciación significa el que satisface las demandas, el que queda satisfecho. Propiciar fue utilizado por los griegos. Cuando había un volcán que estaba estallando, o había una tormenta con rayos, truenos y relámpagos, muchos de los griegos presentaban delante de sus dioses un sacrificio. Y si es que el volcán se apagaba, o la tormenta o el temblor o terremoto cesaba, por ese sacrificio, ellos creían que ese sacrificio había logrado calmar la ira del Dios al cual ellos estaban adorando. Ese concepto está en el mundo greco. Y el escritor Juan dice que cuando Cristo muere en la cruz, la ira de Dios quedó ¿qué? Satisfecha. La ira no es el enojo emocional de Dios. La ira es la justa acción de Dios, la justa acción de Dios frente al pecado, frente a la maldad. Dios dijo, el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. El fuego de Dios, la ira de Dios tiene que caer sobre el pecador. Y efectivamente cae en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. Él cargó mi maldad y recibió la sentencia de mi pecado. Es por eso que nosotros ahora podemos decir que Él es propicio. Dios quedó satisfecho con la obra de Cristo. Amén. Es por eso que usted y yo tenemos acceso y somos aceptos en el amado. Porque Dios no me ve a mí como Andrés. Y a usted como una persona me ve a través de quién. Ahora, la promesa del pacto, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque seré propicio a sus injusticias. Cristo lo hizo. Lo que me encanta del nuevo pacto, que el nuevo pacto, Dios dice, nunca más que me acordaré. Dios ya no va a traer más a la memoria la maldad de los hombres. Pero el primer pacto traía a la mente del hombre y a la mente de Dios el pecado. Porque se presentaban por causa de ¿qué? Del pecado. Cuando usted y yo celebramos la cena del Señor, que es una representación visible, física, del nuevo pacto, no es para recordar mi maldad, no es para recordar mi bajeza, no es para recordar mi pecado, es para recordar ¿qué cosa? La obra que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y algo más, no solamente su obra, sino para recordar
las promesas del Señor, porque Él dijo, yo no volveré a tomar ni comer de este símbolo, de este pacto, hasta que lo haga, ¿qué? Con todos ustedes. Cuando celebramos la cena del Señor, anticipamos que un día el Dios de las promesas, nuestro Señor Jesucristo, viene. Amén. Y en el verso 17 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos dice, y añade, nunca más me acordaré de vuestros pecados. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no trabaja con lo ritual, con lo externo. ¿Trabaja con qué? Nos limpia de toda conciencia. El capítulo 10 lo va a enseñar, que lo vamos a dejar para un momento. ¿Por qué se debían presentar sacrificios continuamente? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué? No quitan el pecado. No era la sangre. La sangre sencillamente era la representación de una víctima de dar su vida. Pero 1 de Juan capítulo 1 verso 7 dice que la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Amén. Bendita gracia, terminemos verso 13. La permanencia del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. El calificativo viejo describe el hecho de estar anticuado, que no es útil ya más. En términos más modernos, ya no es un sistema operativo. Si usted tiene todavía una computadora de Windows 98, usted no va a poder utilizar ninguno de los programas nuevos. Yo tenía una, y el famoso que me encanta, Dropbox, donde yo puedo enviar información de una computadora a otra. En un momento Microsoft nos dijo, si usted tiene Windows 98, desde tal fecha en adelante, Dropbox ya no le sirve más. Yo pensé, igual va a servir. Dicho y hecho, porque el sistema operativo quedó ¿qué? No sé si usted logró comenzar a trabajar en computación. DOS se llamaba. Letras amarillas donde empezaba a escribir. La forma de transportar la información antes del floppy disk eran otros discos cuadrados grandes, que eran los que se metían ahí y tardaba todo un tiempo hasta que la computadora, ¿qué? Podía sacar la información. Hoy tenemos dispositivos, ¿qué? USB, hoy tenemos informaciones Bluetooth. Toda esa tecnología quedó, ¿qué? Atrás, quedó en desuso. ¿Por qué? ¿Era mala? No, no era suficientemente eficaz. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo ¿a qué? A desaparecer. ¿Y qué ocurrió? Ahora, cuidado con decir, ahí me acuerdo de mi abuela, ella me bromeaba con lo viejo. Está hablando del sistema. Quedó en desuso. Por el nuevo pacto. El escritor a los hebreos les dice, ¿por qué ustedes quieren regresar al pasado de esclavitud, que no es superior, que los limita a esta tierra, cuando hoy ustedes tienen un sumo sacerdote? ¿Dónde? En los cielos. Lo del pasado era sombra, era figura, lo de hoy es real. Pues es por eso que el escritor a los hebreos nos dice, acerquémonos ¿qué? Confiadamente ¿a dónde? Ante el trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Oportuno socorro. Usted decide si se queda ¿qué? En el pasado o recibe los beneficios del nuevo pacto. Lo que se da por viejo está pronto ¿a qué? A desaparecer. ¿Cuántos hermanos en el día de hoy, sinceros, viven esclavizados a rituales, a fiestas, a días de reposo, tantas otras cosas que fueron útiles y necesarias en su momento, pero no pudieron perfeccionar al hombre?
Juan 1:17 dice que la ley vino por medio de ¿quién? De Moisés, pero la gracia vino por Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor concluyendo este tema. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la claridad de tu palabra, porque nos enseña claramente cómo debemos considerar, Señor, tu palabra, qué verdades hay en ella. Y te agradezco, Señor, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Te pido que nos ayudes, Señor, a comprender esta preciosa enseñanza. Por aquellos hermanos y hermanas que hoy nos oirán, te pido, Señor, que tu gracia les alcance y que también puedan recibir la iluminación de tu Espíritu Santo para comprender las maravillas de tu promesa, y en Cristo Jesús tenemos libertad. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, orando y agradeciéndote a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.